Gracias, Daniela, por su reporte. Seguimos con noticias de Venezuela, donde la delincuencia está utilizando Facebook y Twitter como una plataforma para promocionarse y contactar a clientes potenciales. Así lo reveló el ministro de Relaciones Interiores, Gustavo González, quien precisó que unas 39 bandas criminales están siendo investigadas por estas causas. Según las autoridades, los delincuentes utilizan diferentes cuentas para subir imágenes en las que presumen sobre sus armas y también su accionar violento. En un informe, el portal local Efecto Cocuyo contó por lo menos 56 usuarios que acostumbraban a publicar este tipo de fotos, como si se tratara de una moda a seguir entre los criminales. Un reloj dorado, símbolo de la opulencia y el dinero fácil. Una granada para infundir temor. La mano que la sujeta sería la de Carlos Chapa, un peligroso criminal buscado por las autoridades venezolanas desde el 2009. Y del que hasta hace un mes no se tenía otra pista que la de su cuenta en Facebook, donde acostumbraba a subir imágenes en las que presumía sobre sus armas y su poder. Para los que quieran explotar conmigo. Esto escribió Chapa en las redes sociales el pasado 10 de junio antes de cerrar su cuenta. Es que Facebook parece haberse convertido en una plataforma para que los delincuentes pongan a circular fotos y mensajes sobre su accionar violento. Según un informe del portal Efecto Cocuyo, al menos 56 usuarios, entre perfiles personales y grupos, suelen publicar fotos con armas, dinero, joyas y camionetas. Así, unas 39 bandas criminales estarían utilizando las redes sociales para promocionarse y contactar a clientes potenciales, también para infundir temor en sus víctimas. No es fácil llegar a ellos, pues tienen códigos y reglas para poder penetrar en esas organizaciones. Gustavo González López, ministro de Relaciones Interiores, aseguró que en medio de las investigaciones ya se han identificado varios perfiles en Facebook y Twitter. El siguiente paso es encontrar a quienes manejan las cuentas. Entonces, las imágenes subidas por ellos mismos a la red podrían convertirse en su propia trampa. A esta hora establecemos contacto en Caracas con Luis Cedeño, sociólogo y portavoz del Observatorio del Delito Organizado de Venezuela. Señor Cedeño, muy buenos días y gracias por acompañarnos aquí en la mañana de NTN 24. Sí, gracias. Buenos días, Carmen, Ruth. Escuchando justamente esa introducción sobre la presencia de los grupos criminales en las redes sociales, hay que observar cuál sería la motivación de estos grupos para estar allí. Nosotros hemos evaluado largamente estos grupos y básicamente el respeto que puedan comandar dentro de su mundo delincuencial entre grupos similares parte justamente de ese tipo de, digamos, de promoción de sus habilidades, de promoción de las armas que portan, de promoción de los actos que realizan. Ya hemos observado cómo de aquí a unos años se han desarrollado estas megabandas donde realmente tienen una gran cobertura geográfica y por supuesto esa megabanda que se origina en ese modelo también carcelario de los pranes en Venezuela, que también han generado toda una subcultura dentro de las redes sociales, es una forma de promoción para que su grupo criminal se vea exaltado dentro del mundo criminal en general. Ahora, señor Cedeño, ¿ante qué situación nos estamos enfrentando? La delincuencia en Venezuela está desbordada en las calles y por lo que acabamos de ver en nuestro reporte también en las redes sociales. ¿Cómo se puede atacar ese tipo de actividades? El ministro ha dicho que ya estaban investigando, que pues para ellos no es nada, no es una sorpresa la revelación de la existencia de estas bandas en las redes sociales. Pero ¿qué medidas se pueden tomar realmente para evitar que las bandas sigan mostrando y sigan creciendo y aumentando su poder e incluso captando a nuevos miembros a través de las redes sociales? Sí, bueno, ciertamente el Estado ha demostrado a través, podemos decir, de la detección de algunos tuiteros que
por alguna razón ha manifestado en contra del gobierno, estos han sido detenidos de tal manera que hay una habilidad dentro del gobierno ciertamente de hacer seguimiento a estas personas y por supuesto detenerlas también, los que promocionan los grupos criminales en las redes sociales. Lo más importante es que no se glorifique toda la vida criminal, que es lo que se quiere hacer a través de estas redes, inclusive de la producción de pequeñas historias, ¿verdad?, donde los criminales son los protagonistas de ellas. Y en Venezuela hemos llegado al punto de que existe inclusive una llamada corte malandra, como una suerte de íconos, ¿verdad?, a los cuales los mismos delincuentes les rinden pleitesía y algún tipo de creencia en que estos pueden protegerlos en el más allá. Toda esta cultura o subcultura del delito, por supuesto, tiene una gran salida en las redes sociales y lo que hay que hacer básicamente es que estas subculturas, por supuesto, sean minimizadas en lo posible para que no se conviertan en un modelo de seguir a los jóvenes de Venezuela. Esta moda de colgar elementos y hechos violentos a través de redes sociales, quisiera preguntarle yo, sociólogo, ¿qué efecto pueden tener en quienes llegan a seguir o tener acceso en estas páginas? También hacerle la pregunta del llamado que deben tener los padres, los maestros, los educadores, además de la justicia, pues para controlar, para que los jóvenes y niños que puedan tener fácil acceso a estas páginas, pues no se dejen deslumbrar por hechos violentos. Sí, ciertamente el tema de publicitar actos violentos en Venezuela es ilegal, es apología al delito y hay que decirlo, no solamente los que cuelgan este tipo de materiales en las redes, pero también los que las consumen, y particularmente podemos referirnos al trata de personas y trata de niños en temas sexuales que hemos tenido ya en Venezuela, que a través de los teléfonos inteligentes pueden estar filmando a menores de edad en actos lascivos. Hay que decirlo también, no solamente el que produce y el que guinda los contenidos en Internet es hallado culpable bajo los esquemas de la justicia venezolana, sino también el que lo consume. Entonces es muy importante que tanto padres, representantes y como usuarios estemos claros de que este tipo digamos, de contenidos en Internet, a partir de repente de la propia, digamos, curiosidad que pueda llevar a verlo, es importante de que su consumo no sea masivo y que se convierta inclusive para los consumidores en un acto delictivo. Señor Cedeño, quiero preguntarle, porque en el momento en el que el ministro de Interior venezolano hace el reporte, informa sobre la existencia de estas 39 bandas en sus cuentas en Twitter, en Facebook, llama la atención que dice que se nos hace muy complicado controlarlas, estamos investigándolas desde hace meses, pero en el caso, por ejemplo, de Robert Serra, el diputado fallecido en Venezuela en octubre del 2014, fueron detenidos 6 tuiteros y fueron prácticamente detenidos de forma inmediata tras la publicación de los mensajes. ¿Cómo ver esto? En aquel momento se pudo detener de forma inmediata a los responsables de escribir determinados tweets y ahora de repente se les hace complicado. ¿Realmente es tan complicado atacar este tipo de situaciones? Bueno, el Estado ha desarrollado una cantidad de técnicas muy avanzadas para inclusive bloquear páginas de Internet que en Venezuela no se pueden leer por usuarios que tienen sus direcciones de IP en Venezuela, y sabemos que también ha hecho lo propio en bloquear cuentas de Twitter. Entonces sabemos que hay la capacidad dentro del Estado para llegar a estas personas. Creemos que lo que falta quizás es un poco de voluntad política para ir restringiendo ciertamente a estos grupos delincuenciales y en sus manifestaciones en las redes sociales. Creo que sí existe la capacidad, creo que existe la tecnología aquí inclusive en Venezuela, porque sabemos que se ha empleado para otros casos que no tienen mucho que ver con el tema de estos grupos criminales, pero ciertamente la voluntad política para ponerle coto a estos grupos tiene que estar allí. Es la misma voluntad política que hace falta para controlar a estas megabandas que están surgiendo en Venezuela y para recuperar parte del sistema penitenciario que también está bajo el control del delito organizado.